Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 11 de Física del CBC para Exactas Ingeniería. En la clase de hoy vamos a dar dinámica del movimiento circular, pero para poder enfrentarnos a esto necesitaría que revises un par de cosas que vimos en cinemática circular, ¿sí? En particular de MCU. Yo acá voy a recordar un par de cosas que voy a necesitar que sepas, pero si necesitas más detalle o voy demasiado rápido, te sugeriría que vayas a la clase de cinemática y lo veas con más detalle, ¿sí? A ver, algunas de las cosas que necesito que recuerdes de MCU son las características que tienen los vectores velocidad y aceleración en este movimiento, ¿sí? Yo acá te representé una partícula que hace un giro antihorario y te representé los vectores velocidad y aceleración como lo habíamos visto en aquel entonces, ¿sí? ¿Qué características tenía el vector velocidad? Bueno, el vector velocidad siempre tenía dirección tangente a la trayectoria en cada punto, ¿sí? El sentido siempre es solidario al giro. En este caso, por ejemplo, si tengo una partícula girando en sentido antihorario, el vector velocidad va a apuntar siempre solidario a ese giro, ¿sí? Y el módulo en un MCU era constante y se podía calcular de estas maneras, ¿sí? Donde omega era la velocidad angular, R es el radio de la circunferencia, tau es el período, ¿sí? Y la frecuencia F, ¿sí? Que también la puedes escribir así, ¿ok? Ahora, habíamos visto que por más que el módulo de la velocidad en un MCU se mantenga constante, cambiaba punto a punto de dirección, ¿sí? Y eso era porque había una aceleración en la dirección radial en todo punto, ¿sí? Y esa aceleración la llamábamos aceleración centrípeta, ¿sí? En aquel entonces nosotros habíamos demostrado que el vector aceleración tenía estas características. La dirección es radial, es decir, la aceleración se apoya en el radio de la circunferencia en cada punto de la trayectoria, apuntaba siempre hacia el centro de la trayectoria y el módulo de la aceleración en el MCU se mantenía constante y se podía calcular de todas estas formas que te escribí acá, ¿sí? Todo esto lo habíamos demostrado en aquel entonces, no hace falta que lo demostremos de nuevo, te lo estoy recordando, ¿sí? Y a esto lo llamábamos aceleración centrípeta, yo le ponía una C abajo indicando que esta aceleración era centrípeta, ¿sí? Otra cosa eh, que te convenga recordar es que en un MCU, la otra componente del vector aceleración, la aceleración tangencial, era cero, ¿sí? Porque justamente en un MCU no hay cambios de módulo de velocidad, así que la aceleración tangencial es cero en un MCU, ¿sí? Bien, ahora, fíjate que me voy a centrar mucho en el vector aceleración, ¿sí? Porque nosotros ahora de alguna manera somos un poco más sabios. Nosotros ya hemos pasado por la clase de dinámica, ya sabemos las leyes de Newton, en particular la segunda ley. Y la segunda ley dice lo siguiente, ¿no? Dice que la resultante de la fuerza sobre un cuerpo es directamente proporcional al vector aceleración que adquiere ese cuerpo, ¿sí? Y esta es una relación vectorial. ¿Sí? Y eso significa que, por ejemplo, si la aceleración tiene determinada dirección, la fuerza resultante sobre el cuerpo tiene la misma dirección que la aceleración. Más aún, si la aceleración tiene determinado sentido, entonces la resultante de las fuerzas apunta en el mismo sentido que el vector aceleración. ¿Sí? Entonces, en un MCU, la resultante de las fuerzas, yo ya sé cómo dibujarla. La voy a dibujar sobre el radio de la circunferencia en cada punto y siempre va a apuntar hacia el centro. ¿Por qué? Por la segunda ley de Newton. ¿Sí? Acá te lo estoy escribiendo con palabras. Con un cuerpo que realiza un MCU tiene una aceleración con dirección radial y hacia el centro, entonces la fuerza resultante sobre el cuerpo también tiene dirección radial y apunta hacia el centro. ¿Sí? Esto es por la segunda ley de Newton. ¿Mm? Entonces, nosotros lo que vamos a querer hacer es lo que vos venís haciendo en los problemas de dinámica. Voy a querer ver todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, tomar un sistema de referencia, un sistema de ejes y dibujar sobre esos ejes las fuerzas que aparezcan sobre el cuerpo y escribir las ecuaciones de Newton en cada uno de los ejes en donde hayan fuerzas. ¿Sí?
Ahora, fíjate que los ejes X, Y que yo te dibujé acá son ejes fijos a la Tierra y la partícula no se está moviendo según estos ejes. ¿Mm? Bueno, vamos a tomar unos ejes que se muevan con la partícula. Yo esto te lo había dicho en aquel entonces, ¿sí? Unos ejes R tita que se van moviendo con la partícula. El eje que más me va a interesar es el eje radial. ¿Por qué? Porque ahí está la aceleración del cuerpo, ¿sí? Entonces, te recuerdo que el eje radial, que lo voy a llamar R, ¿qué características tiene? ¿Cómo lo vamos a tomar? Bueno, el eje radial es un eje móvil, ¿sí? Y sigue o si quieren, la dirección del radio, si quieren podemos poner, sigue al radio de la circunferencia en cada punto, ¿sí? Y lo vamos a tomar positivo hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro de la trayectoria, o sea, hacia el centro de giro, ¿sí? ¿Por qué lo quiero tomar hacia el centro de giro? Porque en el eje radial, en cada punto, el cuerpo tiene aceleración centrípeta hacia el centro, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración en el eje radial va a ser positiva. Para mi elección, la aceleración centrípeta siempre va a ser positiva. Si yo tomo un eje radial y hacia el centro, ¿sí? Por ejemplo, cuando la partícula esté acá, por ejemplo, el eje radial lo voy a apoyar sobre el radio, buscando el centro, si acá está el centro de la trayectoria, y lo voy a apuntar positivo hacia el centro. ¿Por qué? Bueno, porque el vector aceleración, ¿sí? Lo dibujé con violeta. Entonces vamos a dibujar con violeta. El vector aceleración apunta así. ¿Está bien? Espero que se vea. ¿Sí? Y así en todos los puntos. Cuando esté en este punto, ¿sí? Ahí esperen que me quedó eso. Cuando esté en este punto, el eje radial lo voy a tomar así, como uniéndolo con el centro de giro. ¿Está bien? Ahí tengo el eje radial. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser así. Va a estar sobre el eje radial positivo. ¿Sí? Entonces, en los problemas de dinámica nos vamos a centrar mucho en el eje radial, porque ahí está la aceleración que a mí me interesa. ¿Sí? En el eje tita te recuerdo que era el eje tangencial, ¿sí? Pero en los primeros ejemplos no me va a interesar tanto el eje tita. ¿Por qué? Porque recordá que por ahora estoy analizando movimiento circular uniforme, y en el movimiento circular uniforme no hay aceleración tangencial. Así que si no hay aceleración tangencial, en el eje tangencial no me interesa ver demasiado qué pasa, ¿sí? Va a haber un tercer eje en donde a mí me va a interesar información, ¿sí? Te lo adelanto, lo voy a llamar eje Z, ¿sí? Que va a ser un eje que salga del plano, ¿sí? Un eje perpendicular al plano XY, ¿sí? Muchos lo llaman eje Y, no pasa nada si querés llamarlo eje Y, yo lo voy a llamar eje Z porque el eje Y ya lo tengo ocupado, el eje X e Y los tengo ocupados en el plano de giro, ¿sí? Entonces, Em, ¿con qué ejes vamos a trabajar mayoritariamente? Vamos a trabajar con el eje tangencial, perdón, con el eje radial y con el eje Z vertical, ¿sí? En el eje tangencial por ahora no me preocupo, salvo en algún ejemplo particular. em, y los ejes X y están fijos a tierra, así que los voy a dejar así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a terminar planteando? Básicamente la ecuación de Newton en el eje radial. La resultante de las fuerzas que hayan quedado en la dirección radial va a ser igual a la suma de fuerzas en ese eje y va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiera la partícula en la dirección radial. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la aceleración de la partícula en la dirección radial? Lo llamábamos aceleración centrípeta y se puede escribir de todas estas formas. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema. Los problemas de dinámica circular son más o menos como los veníamos haciendo antes. Diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de Newton. ¿Sí? Vamos a tener que ver bien en el eje radial qué fuerzas o proyecciones de fuerzas aparecen. ¿Sí? Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y muchas veces a la aceleración centrípeta la voy a escribir de alguna de estas maneras. ¿Sí? Dependiendo de
lo que me pide el ejercicio o de los datos que me diga el ejercicio. Ahí está lo difícil, entre comillas, ¿sí? No siempre me van a decir, la aceleración centrípeta es 2 metros sobre el segundo cuadrado. Capaz que me dicen que la frecuencia del giro es 30 revoluciones por minuto. Bueno, voy a utilizar esto entonces, ¿sí? Con los ejemplos esto se termina de entender, ¿sí? Y luego vamos a plantear en el eje Z, en general, como que la sumatoria de fuerzas, pero eso te lo muestro con los ejemplos, ¿sí? Bueno, creo que voy a terminar el video acá y después abro otro video donde te muestre ejemplos de cómo funciona esto, no ejemplos numéricos, sino ejemplos de cómo construir las ecuaciones y todo eso. Pero déjame decirte una última cosa que aparece mucho en los libros. En los libros o en apuntes vas a ver que aparece el concepto de fuerza centrípeta, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque a lo que nosotros llamamos fuerza centrípeta en física es a la suma de las fuerzas en la dirección radial. O sea, esto que yo te escribí acá, la resultante de las fuerzas en el eje radial, es lo que los libros llaman fuerza centrípeta, ¿sí? Mucho cuidado porque la fuerza centrípeta no es una fuerza, ¿sí? Te lo aclaro acá. Ojo con la fuerza centrípeta porque no es una fuerza o no necesariamente es una fuerza, ¿sí? Te lo aclaro porque muchas veces vamos a querer resolver problemas de dinámica circular y a vos te van a dar muchas ganas de poner, no sé, la tensión en una cuerda, el rozamiento, la normal, el peso, qué sé yo, y la fuerza centrípeta. No. Diagramas de cuerpo libre, nos fijamos con quién interactúa el cuerpo y esas son las fuerzas que aparecen. ¿Sí? La fuerza centrípeta es la resultante de todas las fuerzas que hayan quedado en la dirección radial, ¿sí? No es una fuerza más del sistema, ¿sí? Bueno, espero que más o menos haya quedado algo claro. Igual ahora vamos a hacer ejemplos para practicar cómo construir esto y luego sí, algunos ejemplos con cuentitas como para que veas cómo funciona esto y bueno, ese sería el plan de hoy. ¿M?